Era la mañana del 17 de septiembre de 1985, cuando crucé las puertas del aeropuerto de Barajas, en Madrid, llevando solo un maletín de cuero y un pasaporte español que me identificaba como Diego Valverde. El pasaporte era auténtico, el nombre no. Durante 12 años había vivido como Javier Moreno, un analista de nivel medio en el Ministerio de Defensa español, en un modesto piso del barrio de Vallecas. Había cortado el césped del pequeño patio comunitario los sábados, saludado a los vecinos que creían que trabajaba en consultoría para el gobierno. Y durante esos 12 años, cada documento clasificado que tocaba había sido fotografiado, memorizado y enviado a Moscú mediante entregas secretas. Microfilms ocultos en los bolsillos de mis chaquetas, cables encriptados escondidos en baterías vacías. Ahora, Javier Moreno estaba muerto. Diego Valverde había regresado a casa. El aeropuerto olía a gasolina y a humedad. El aire de septiembre traía el primer frescor del otoño, lo suficientemente cortante para que me picaran los pulmones. Me quedé en la sala de llegadas, esperando al equipo que debía recogerme. A mi alrededor, los viajeros avanzaban con rostros cansados, abrigos grises, el silencioso murmullo de una ciudad que parecía haber olvidado qué era sonreír. Nadie me miró 2 veces. Nadie me sonrió. Las luces fluorescentes zumbaban con ese tono monótono que tiene un país que aprendió a no llamar la atención. Esperé 20 minutos, luego 30, luego 1 hora. Nadie apareció. Al salir, me acerqué a la parada de taxis. Un conductor con un cigarrillo colgando de los labios miró mi maletín y preguntó a dónde iba. Le di una dirección en el barrio de Chamberí, una casa segura que me habían asignado durante mi entrenamiento años atrás, antes de que me enviaran a España con una identidad fabricada y una misión que, en teoría, duraría 5 años como máximo. El taxista encogió los hombros y puso en marcha el contador. Madrid pasó ante la ventana como una película en blanco y negro. Edificios altos y grises, calles anchas y casi vacías. Carteles publicitarios proclamaban el orgullo del obrero español. Autobuses pasaban pesadamente, sus ventanas empañadas por el aliento y el cansancio. Todo lucía exactamente como recordaba, y sin embargo, se sentía extraño, como una foto de un lugar que una vez conocí pero que ya no podía tocar. Cuando llegamos a la dirección, pagué con pesetas españolas, las últimas que me quedaban. El taxista ni siquiera comentó y se marchó, dejándome solo en una acera bordeada de árboles sin hojas. El edificio era un bloque de 5 pisos de hormigón, idéntico a media docena más en la misma calle. Subí las escaleras hasta el 3er piso y llamé a la puerta del número 12 con el ritmo codificado que me habían enseñado. 2 golpes rápidos, una pausa y 3 golpes más. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Tiré de la manilla. La puerta estaba abierta. Entré. El piso estaba vacío, no abandonado. Las paredes recién pintadas, el suelo limpio. Sin muebles, sin pertenencias, sin señales de que alguien hubiera vivido allí alguna vez. Incluso las lámparas habían sido retiradas, dejando cables colgando del techo como nervios expuestos. Me quedé en el centro del salón vacío, escuchando el silencio. En algún lugar del edificio, una tubería vibró. Una puerta se cerró de golpe. Se escucharon pasos por el pasillo que luego desaparecieron. Salí del apartamento y bajé de nuevo a la calle. El sol se ponía detrás de los edificios, proyectando largas sombras sobre el pavimento.
Tomé otro taxi y di una dirección distinta, esta vez mi verdadera casa. El piso donde mi mujer y mis 2 hijos deberían esperarme. El hogar con el que había soñado durante estos 12 años de exilio. 12 años de fingir ser otro. 12 años de mentir a todos. El apartamento estaba en el distrito obrero de Villaverde, en un conjunto de bloques prefabricados construidos durante la era de Franco. Sabía el número de memoria. Edificio 7, piso 34. Recordaba la vista desde la ventana de la cocina. Un patio estrecho donde en verano los niños jugaban y las vecinas colgaban la ropa en cuerdas que se caían de lo viejas. Recordaba la voz de mi mujer, la forma en que tarareaba mientras cocinaba. Recordaba la risa de mi hijo, la mano pequeña de mi hija en la mía. El taxi se detuvo frente al edificio. Pagué y salí al frío. El edificio estaba igual. 6 pisos, pintura amarilla pálida desconchada en los bordes, ventanas estrechas con balcones de hierro. Subí las escaleras lentamente, contando cada peldaño, sintiendo el peso de la anticipación apretándome el pecho como una mano invisible. Al llegar al 3er piso, me detuve frente a la puerta 34 y la miré fijamente. Estaba pintada de verde. No recordaba que fuera verde. Toqué una vez, 2 veces, luego con más fuerza. La puerta se abrió y apareció una mujer en el umbral, una extraña. Tendría unos 50 años, llevaba una bata de casa gastada y zapatillas. Me miró con cierta desconfianza. «Sí, perdone», dije despacio. «Creo que estoy en el piso equivocado». «¿Qué número busca?», preguntó ella. «El 34». «Este es el 34», respondió. La miré fijamente. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?». «8 años», contestó. «¿Por qué? Estoy buscando a alguien, una mujer, Elena Valverde, y 2 niños». La mujer frunció el ceño. «No conozco a nadie con ese nombre». «Vivían aquí», insistí, «con nuestro hijo y nuestra hija. Este era nuestro piso». La expresión de la mujer cambió de desconfianza a lástima. «Lo siento, compañero, pero vivo aquí desde 1977. No había nadie antes de mí. El piso me fue asignado por la Junta de Vivienda. Estaba vacío cuando me mudé». Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. «Eso es imposible». «Lo siento», dijo la mujer de nuevo, pero esta vez con voz más suave. «Quizás debería consultar en la oficina de vivienda. Tal vez se mudaron». Cerró la puerta suavemente y escuché el cerrojo al encajar. Me quedé en el pasillo mucho tiempo, mirando la puerta verde. Luego me di la vuelta y bajé las escaleras, con mis pasos resonando en la escalera como un latido. La Guerra Fría no se había luchado solo con tanques y bombas. Se había librado en las sombras, en el silencio entre palabras, en los espacios vacíos donde antes había confianza. Era una guerra de información y paranoia, donde el arma más peligrosa no era un misil, sino la mentira. Y los soldados más efectivos eran los que podían vivir dentro de esa mentira sin romperse jamás. Al día siguiente, con el frío colándose por la correa del abrigo, me dirigí a la sede principal del Centro Nacional de Inteligencia, en la madrileña calle de José Ortega y Gasset. El edificio era una mole de piedra gris, austera y sin ventanas visibles en las plantas bajas, como si quisiera ocultar sus secretos a la ciudad que se extendía a sus pies. Entrar allí era sumergirse en un mundo donde las vidas individuales valían solo lo que servían al Estado, y yo era solo una ficha en ese tablero. Hice cola durante casi media hora hasta llegar al mostrador de recepción.
La mujer que me atendió tenía unos 40 años, labios delgados y una mirada que parecía haber escuchado todas las excusas imaginables, sin creerse ninguna. «Nombre», dijo sin levantar la vista. «Diego Valverde». Respondí, con voz firme. «Necesito hablar con alguien del departamento de operaciones sobre un asunto personal. Fui agente encubierto en el extranjero y he regresado hace poco. Quiero saber el estado de mi familia». Finalmente me miró. Su expresión no cambió. «¿Tiene identificación?» Le entregué el pasaporte. Ella lo examinó con detenimiento, anotó algo en un cuaderno y marcó un número en el teléfono. Después de una breve conversación, me devolvió el documento. «Espere allí», dijo, señalando una fila de bancos de madera contra la pared. Me senté y miré a mi alrededor. Hombres con uniformes oscuros, mujeres con vestidos sobrios, funcionarios cargados de carpetas. Nadie hablaba. El único sonido era el taconeo de unos zapatos y el timbre lejano de un teléfono. Tras una hora, un hombre de mediana edad, con cabello canoso y un traje gris sin arrugas, apareció y pronunció mi nombre. Le seguí por un corredor, subimos escaleras y entramos en una pequeña oficina. Las paredes desnudas, una mesa de madera y 2 sillas. La ventana daba a un patio interior sin vida. «Compañero Valverde», comenzó con voz neutra. «Entiendo que tiene inquietudes sobre su familia. Fui ayer a mi piso», le dije. «No están. La mujer que vive allí me dijo que lleva 8 años en el apartamento. Me dijeron que mi familia me esperaba cuando regresara». El hombre abrió una carpeta y repasó unas hojas. «Según nuestros registros, fue destinado a España en 1973 con el nombre operativo de Javier Moreno. Volvió el 17 de septiembre de 1985 tras una ruptura de seguridad. ¿Es correcto?» «Sí». «¿Y cree que tenía familia aquí antes de su despliegue?» Lo miré fijamente. «No creo, sé que la tenía. Mi esposa se llamaba Elena Valverde. Nos casamos en 1970. Tenemos 2 hijos, Alejandro y Catalina». Su mirada permaneció imperturbable. «He revisado su expediente. No hay constancia de matrimonio ni de hijos. Según la documentación, usted estaba soltero al momento del despliegue». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. «Eso es imposible», dije despacio. «Recuerdo la boda, el nacimiento de mi hijo, las risas de mi hija. Los recuerdos pueden ser engañosos». Me interrumpió. «Especialmente tras años de estrés prolongado. Vivió 12 años bajo una identidad falsa, en un entorno hostil. No es raro que exista confusión al regresar». «No estoy confundido», alzando la voz. «Sé lo que recuerdo. Tenía una familia. Vivían en el edificio 7, piso 34 del distrito de Villaverde. Elena era profesora. Alejandro quería ser ingeniero. Catalina amaba el dibujo. No son fantasías, son personas reales». Él cerró la carpeta con un golpe seco. «Entiendo que esto es difícil, pero los registros son claros. No hay Elena Valverde registrada como su esposa, ni hijos a su nombre. Me temo que está equivocado». «Entonces muéstreme los registros», exigí. «El registro de matrimonio, la asignación de vivienda, cualquier documento. Quiero ver la prueba». «No es posible. Los archivos son clasificados. Le estoy hablando de mi vida», le dije.
y le aseguro que según los registros oficiales, la vida que describe no existe. Me recosté en la silla, con la mente acelerada. Pensé en el apartamento vacío, en la mujer con bata raída, en la puerta verde que no reconocía, en la casa segura sin muebles, en el equipo de extracción que nunca apareció, en el silencio que me recibió en Madrid. ¿Qué les pasó?, pregunté en voz baja. Nada, respondió, porque nunca estuvieron aquí. ¿Me está diciendo que los borraron? Su acusación no cambió su expresión. Eso es grave, compañero, o es procedimiento estándar. Usted fue una variable de riesgo. Quizás decidieron que su familia también lo era. Tal vez les resultaba más fácil hacerlos desaparecer que enfrentar las complicaciones. Está paranoico, dije, aunque sabía que no lo estaba. La paranoia es una habilidad de supervivencia en este trabajo. Se levantó. Esta conversación ha terminado. Se le asignará alojamiento temporal mientras procesamos su reintegración. Alguien se pondrá en contacto con usted esta semana. Mientras tanto, descanse. Ha tenido un viaje duro. Quiero presentar una consulta formal. Está en su derecho, pero no cambiará los registros. Me levanté. ¿Y si voy a la prensa? ¿Si cuento lo que ha pasado? Abrió la puerta. Entonces será arrestado por divulgar secretos de Estado, y nadie volverá a saber de usted. ¿Entiende, compañero Valverde? Miré sus ojos y no vi nada. Ni ira, ni compasión, solo la fría eficiencia de una máquina que había aprendido a funcionar sin sentimientos. Salí del despacho y respiré el aire de septiembre. El cielo gris sobre José Ortega y Gasset amenazaba lluvia. Cada gota parecía pesar como una sentencia. Pasé los días siguientes en un pequeño hostal cerca de la estación de Atocha. La habitación olía a humo de tabaco y moqueta vieja, con una ventana que daba a una calle donde los autobuses rugían a todas horas. Apenas podía dormir. Cuando lo hacía, soñaba con puertas verdes y estancias vacías. Durante el día, caminaba sin rumbo fijo, como si el movimiento pudiera disipar el frío que me había calado hasta los huesos. Fui a la oficina de vivienda municipal para pedir acceso a los registros del edificio 7, piso 34. La funcionaria, una mujer de rostro duro y voz corta, me explicó que esos archivos no estaban disponibles para el público. Intenté buscar en la escuela donde Elena había trabajado. El director negó haber tenido a nadie con ese nombre en su plantilla. En el registro civil, pedí mi certificado de matrimonio y el acta de nacimiento de mis hijos. Nada apareció. No había rastro de ellos. Era como si Elena, Alejandro y Catalina nunca hubieran existido. Pero yo los recordaba con una claridad dolorosa. El pequeño lunar en el hombro izquierdo de Elena, que siempre se le asomaba bajo las blusas de verano. La voz cascada de Alejandro cuando se reía, ese momento en que la adolescencia le quebraba el tono. Los dibujos de Catalina pegados con imanes al frigorífico, llenos de colores vivos y animales imposibles. El aroma del pan recién hecho en el apartamento y el perfume barato con notas florales que Elena compraba en el mercado del barrio. Esos recuerdos eran reales, y si el Estado los había borrado de los archivos, significaba que alguien había tomado una decisión. Alguien había mirado mi expediente y decidido que mi familia era prescindible. Alguien había firmado una orden. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba contra la ventana, tomé una decisión. Tenía dos opciones: aceptar lo que me decían, vivir con la mentira y olvidar,
o buscar la verdad, aunque eso me llevara al abismo. Y yo no era hombre de rendirme. Al octavo día, fui a ver a un viejo conocido, Gregorio Pérez, mi instructor durante el entrenamiento en la Escuela de Inteligencia de San Fernando, un hombre curtido en 1000 batallas, con el rostro surcado por arrugas y ojos que parecían haber visto demasiado. Lo encontré en un banco del Parque del Retiro, alimentando palomas con migas de pan. Al verme, sus ojos se entrecerraron, pero luego esbozó una sonrisa cansada. «Valverde», dijo con voz ronca, «supe que habías vuelto. ¿Podemos hablar?» Miré alrededor. El parque estaba desierto salvo por una anciana que barría la acera. «Anda conmigo», me indicó. Caminamos entre árboles desnudos y parterres vacíos. La luz de la tarde era fría y gris, reflejo del estado de mi alma. Finalmente, rompió el silencio. «¿Qué pasó?», preguntó. Le conté todo: la ruptura de la cubierta, el apartamento vacío, los archivos desaparecidos, la mujer que negaba la existencia de mi familia. Gregorio escuchó en silencio, sin interrumpir, con el rostro impenetrable. Cuando terminé, suspiró. «¿Sabes cuál es la peor parte de este trabajo?», preguntó. «No es el peligro ni las mentiras. Es que, una vez dentro, nunca sabes dónde acaba la verdad y empieza la actuación. Mientes tanto que terminas mintiéndote a ti mismo. Y tus jefes lo saben. Cuentan con ello». «¿Crees que estoy imaginando cosas?», pregunté, con un susurro de esperanza. «No», respondió. «Creo que recuerdas bien, y por eso borraron a tu familia». Me detuve. «¿A qué te refieres?». Se giró hacia mí. «Fuiste comprometido. Eso significa que alguien sabe quién eres en realidad, y que sabes que tienes familia. Eso convierte a tu familia en un riesgo para la seguridad. Si los americanos descubrieran dónde están, podrían usarlos como chantaje contra ti, contra el Estado. Así que el Estado elimina ese riesgo. Matemáticas simples. Borrarlos de los registros. Hacer que desaparezcan sin dejar rastro. Sin documentos. Sin pruebas. Sin memoria». «¿Me estás diciendo que los mataron?», pregunté con voz temblorosa. Gregorio apartó la mirada. «Digo que el Estado se protege a sí mismo. Eso es lo que siempre ha hecho». Sentí un frío punzante en el pecho. ¿Dónde los habrán enviado? Si no están muertos, ¿dónde están? «No lo sé», dijo. «Quizá un campo de trabajo. Tal vez reasignados a otra ciudad con nuevas identidades, o confinados en alguna instalación hasta que decidan qué hacer contigo». «¿Y cómo los encuentro?». «No los encontrarás», contestó con dureza. «Tienes que aceptar lo que pasó y seguir adelante. Es la única forma de sobrevivir». «No puedo hacer eso». «Entonces eres un necio», replicó. Permanecimos en silencio, mientras el viento movía la hierba seca alrededor. «Hay algo más que debes saber», añadió en voz baja. «La razón por la que te cuento esto, por la que aún hablo contigo, es porque te están vigilando. Desde el día que pisaste Madrid, desde que fuiste a la oficina de registros, desde que hiciste ruido, estás en una lista. Y si sigues indagando, si sigues haciendo preguntas, no solo borrarán tus registros, te borrarán a ti». Miré a mi viejo amigo y vi el miedo en sus ojos. No miedo por él, sino por lo que iba a hacer. «Gracias por decírmelo», le dije. Gregorio negó con la cabeza. «No me des las gracias.
Solo intenta sobrevivir. Se dio la vuelta y desapareció entre la niebla gris de la tarde. Me quedé solo en el parque, observando a las palomas picotear el suelo frío. El viento trajo consigo olor a humo y lluvia lejana. Pensé en Elena, en Alejandro, en Catalina, y tomé una decisión. Hay hombres que se quiebran bajo la presión, y hombres que se endurecen. Yo había pasado 12 años viviendo como otro, cargando secretos que podían desatar guerras, durmiendo junto a personas que no sabían mi verdadero nombre. Había aprendido a dividir el miedo, a funcionar mientras me ahogaba, a sonreír mientras mi mente trazaba rutas de escape y planes de contingencia. Me habían entrenado para ser inquebrantable. Ahora usaría ese entrenamiento contra ellos. Pero necesitaba algo con lo que jugar, y para eso necesitaba información. Decidí empezar por la Biblioteca Nacional, esa imponente mole neoclásica en el Paseo de Recoletos, que guarda millones de documentos, periódicos y archivos olvidados. Pasé 3 días encerrado en la sala de lectura, buscando entre viejos ejemplares y registros de viviendas de los años 70. No hallé nada sobre mi familia, pero encontré otra cosa. Patrones, pequeñas notas en páginas finales, nombres que aparecían y desaparecían, familias que cambiaban de domicilio sin dejar rastro, personas que simplemente se esfumaban de los registros públicos. No era raro. El sistema español, aunque menos brutal que otros, movía a la gente como piezas de ajedrez. Desplazamientos, reubicaciones, desapariciones sin explicación. Pero había un ritmo, una firma burocrática que apenas empezaba a entender. Al 4.º día, entré en un café cercano a la universidad, un lugar frecuentado por estudiantes y profesores, donde las conversaciones eran lo suficientemente altas para ocultar palabras secretas. Pedí un té y esperé. A las 3 de la tarde, una mujer de unos 30 años entró. Llevaba un abrigo gris y una bolsa de tela llena de libros. Pidió un café, se sentó a 2 mesas y abrió una novela de bolsillo. Después de 10 minutos, se levantó para ir al baño. Cuando volvió, se sentó en mi mesa sin invitación. «Estás jugando con fuego», dijo en voz baja, sin mirarme. «No tengo otra opción», respondí. Se presentó. Verónica Castillo, archivera del Ministerio del Interior. La había conocido brevemente durante mi entrenamiento. Era enlace en la preparación y destrucción de documentos. Había dejado el servicio en 1979, supuestamente por motivos de salud, aunque sospechaba que la verdad era más complicada. Los que abandonan el aparato rara vez lo hacen sin dejar heridas abiertas. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Registros de viviendas, certificados de matrimonio, actas de nacimiento, cualquier cosa que pruebe que mi familia existió. Y si no encuentro nada, necesito saber dónde podrían haberlos llevado. Campos de trabajo, centros de reasignación, exilios internos, cualquier lugar donde el Estado mande a quienes quiere olvidar». Verónica removió su café lentamente. «¿Sabes lo que me estás pidiendo?». «Sí». «¿Sabes lo que te pasará si te descubren?». «También». Guardó silencio un momento y asintió. «Haré lo que pueda. Ven aquí dentro de 3 días, a la misma hora. Si no estoy, no vuelvas». Se levantó, recogió su bolso y salió. Terminé mi té y salí 10 minutos después. La ciudad parecía distinta ahora. En cada esquina sentía ojos vigilando. En cada mirada, la amenaza de un seguimiento. Yo,
que había aprendido a desaparecer, ahora era el cazado. Cambié de hotel 2 veces. Varié mis rutas para no ser predecible. Compré un abrigo usado y un sombrero para ocultar el rostro. Dejé el maletín en casa y guardé los documentos en los bolsillos, listos para destruirse en un instante. Por las noches, en camas anónimas y habitaciones sin nombre, pensaba en la vida que había dejado en Madrid. Una ficción, sí, pero también real. Había sentido emociones auténticas, creado vínculos verdaderos, aunque temporales. Había aprendido a querer a gente que jamás sabría quién era yo realmente. Recordaba a una vecina llamada Susana, enfermera en un hospital cercano. A veces hablábamos en los portales los sábados por la mañana. Me invitó a cenar una vez. Decliné con excusas de trabajo. Me preguntaba si notó mi desaparición, si alguien le contó lo que pasó, o simplemente asumió que me había mudado. A veces dudaba si ella también era parte del engranaje, una planta de la inteligencia vigilándome, esperando que cometiera un error. En la Guerra Fría nada era seguro. Cada amistad podía ser una trampa, cada relación una mentira. Y al final, uno deja de fiarse de todos, incluso de sí mismo. 3 días después volví al café. Verónica ya estaba allí, sentada en la misma mesa, leyendo la misma novela. Me senté frente a ella. «Encontré algo», dijo sin levantar la vista. «¿Qué? ¿El registro de matrimonio?» «Sí», asintió. «Fue inscrito en 1970, pero en 1973 fue eliminado del registro central. 3 meses después de que te enviaran fuera». Mi pulso se aceleró. ¿Eliminado? ¿Cómo? No eliminado, reclasificado. Pasado a un archivo restringido, uno que requiere autorización especial para acceder. ¿Y los nacimientos de mis hijos? Igual, registrados y luego reclasificados. Todo en una ventana de 6 meses tras tu despliegue. ¿Entonces existieron? Sí, pero oficialmente ya no existen. ¿Dónde están ahora? Verónica cerró el libro. No lo sé, pero encontré otra cosa. Una orden de reasignación de vivienda de 1974. Tu esposa y tus hijos fueron trasladados de Madrid a una instalación en la provincia de Soria, una zona administrativa cerrada. ¿Qué tipo de instalación? No lo especifica, pero las zonas cerradas suelen ser complejos militares, centros de investigación o prisiones. Asentí lentamente. O algo parecido. Sentí un peso frío en el pecho. ¿Tienes una dirección? Una comarca, el Alto Duero. Eso es todo lo que pude encontrar. ¿Algo más? Sacó un papel doblado de su bolso. Esto estaba junto a la orden de traslado. Un memo del Centro Nacional de Inteligencia dirigido al director de la instalación. Me lo entregó. Desdoblé el papel con cuidado. El texto era breve, mecanografiado en papel oficial. Asunto: traslado de unidad familiar Valverde. Los sujetos deben mantenerse bajo estricta vigilancia sin contacto externo hasta nuevo aviso. El estatus será revisado tras la finalización de la misión del operativo en el extranjero. En caso de muerte o captura del operativo, los sujetos serán reclasificados como dependencias del Estado y reasignados en consecuencia. No se conservarán registros de identidad previa. Leí las palabras 2 veces. Luego doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. «Gracias», dije. «No me des las gracias», replicó ella. «Solo no te dejes atrapar. Si me descubren, negaré todo». Lo entiendo. Se levantó y se marchó sin decir más. Me quedé solo, mirando el té frío frente a mí. Luego pagué y salí a la tarde gris. Cada sombra parecía esconder un peligro. Cada paso,
un posible final. La comarca del Alto Duero, en la provincia de Soria, es una tierra de bosques densos, montañas recortadas y pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Allí, en medio de ese paisaje frío y aislado, se encontraba la instalación a la que habían trasladado a mi familia. Pero llegar hasta allí no sería sencillo. La zona estaba vigilada y cualquier movimiento extraño levantaría sospechas. Necesitaba un disfraz, un permiso falso, algo que me permitiera moverme sin ser detectado. Después de semanas buscando, di con León, un hombre de mediana edad que vivía en un sótano del barrio de Lavapiés. León había sido oficial de logística en el servicio de inteligencia, pero había caído en desgracia, y ahora se dedicaba a falsificar documentos para quienes necesitaban moverse sin levantar sospechas. Pagué con las últimas pesetas que me quedaban. «¿A dónde vas?», preguntó mientras trabajaba en la mesa llena de papeles. «Al Alto Duero», respondí sin rodeos. «¿Allí? ¿A qué? ¿A ver si te comen los lobos?» «A supervisar documentación técnica, trabajo de traducción y consulta». León torció el gesto, duda evidente en sus ojos, pero no preguntó más. Me entregó un juego de papeles, un permiso de viaje, una orden de trabajo y un sello temporal de residencia para la comarca. Esto te abrirá las puertas, pero no te salvará si te miran con lupa. No te quedes mucho, me advirtió. Tomé los documentos y salí. El tren hacia Soria duró 2 días. Viajé en un compartimento de tercera clase, rodeado de trabajadores y soldados que apenas hablaban. El campo que cruzaba era un tapiz de campos grises y bosques pelados, interrumpidos por fábricas que lanzaban humo gris al cielo encapotado. Llegué a Soria en una mañana fría de octubre. La ciudad era una mezcla de fábricas y bloques de hormigón, construidos para los empleados de las minas y bases militares cercanas. El aire olía a carbón y metal oxidado. Las calles estaban desiertas. Desde allí tomé un autobús hacia el norte, rumbo a un pueblo llamado Valtierra, pequeño, de unos 5.000 habitantes, rodeado de un antiguo monasterio y algunos edificios administrativos de la era franquista. Las calles eran de tierra y las casas de madera, pintadas con tonos desgastados de azul y amarillo. Me alojé en un hotel modesto cerca de la plaza central. Pregunté al recepcionista por la instalación industrial más cercana. ¿La finca?, preguntó con una sonrisa irónica. Eso es lo que todos llaman a la base. ¿Es ahí donde debo ir?, pregunté. Queda a 15 kilómetros al norte, pero no se puede entrar. Está prohibido. Tengo autorización. Mostré la orden de trabajo falsa. El hombre la miró, encogió los hombros y señaló el horario del autobús. Sale a las 7 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde. Tendrás que mostrar los papeles en la puerta. Agradecí y me retiré a la habitación para esperar el día siguiente. A la mañana siguiente, el autobús serpenteó entre pinos y aldeas abandonadas, casas de madera que se deshacían bajo el peso del olvido. El conductor no habló. Su mirada fija en la carretera, el rostro curtido y serio. Al llegar a la entrada de la finca, un alto vallado con alambre de espino y torres de vigilancia me recibió. 2 soldados abrigados custodiaban la puerta. Mostré los papeles con las manos temblorosas. Uno de ellos los examinó, llamó por radio y tras unos minutos me devolvió la documentación. «Espere aquí», me indicó con voz grave. El viento cortaba a través de mi abrigo. El bosque alrededor estaba en silencio, roto solo por el crujir de las ramas. Tras 10 minutos, un hombre con traje civil salió de un edificio administrativo y caminó hacia la puerta.
Era un hombre de 50 años, cabello canoso y postura rígida, alguien acostumbrado a dar órdenes. ¿Eres el traductor?, preguntó con una mirada inquisitiva. Sí, respondí con calma. No me informaron con antelación. Fue una solicitud de última hora. Hay documentos técnicos pendientes que necesitan revisión. Me estudió un largo momento y asintió. Sígueme. Entramos y atravesamos el complejo. Conté 8 edificios, barracones, oficinas, una sala central de 2 pisos con ventanas estrechas. De algunas chimeneas salía humo. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Un centro de reubicación, contestó. Proporcionamos alojamiento y trabajo a familias trasladadas por motivos de seguridad. ¿Qué tipo de trabajo? Lo que haga falta. Manufactura, agricultura, tareas administrativas, todos contribuyen. Me condujo a una oficina pequeña, cálida, con olor a papel y tabaco. Me indicó que me sentara. Necesito verificar tus credenciales, dijo. Tomará unas horas. Puedes esperar aquí. Asentí y me quedé solo. El tic-tac del reloj parecía marcar el tiempo que me alejaba de Elena y los niños. Pasó una hora y la puerta se abrió. Entró un hombre más joven, vestido con uniforme militar. No se sentó. «Ven conmigo», ordenó. Le seguí por corredores hasta una sala austera iluminada por una lámpara sobre una mesa y 2 sillas. «Siéntate», dijo. Obedecí. «Tus documentos son falsos», afirmó sin rodearse de dudas. «No hay ninguna consultoría técnica programada aquí. No hay retrasos en papeles y nadie con tu nombre registrado». Guardé silencio. «¿Quién eres realmente?» «Diego Valverde», confesé. «Exagente de inteligencia. Estuve infiltrado en el extranjero. Volví hace poco. Creo que mi familia está aquí». Me miró fijamente. «Acabas de admitir espionaje y falsificación». «Lo sé». «¿Por qué?» «Porque no me importa. Quiero ver a mi familia. Si están aquí, quiero saber que viven. Después, haz lo que quieras conmigo». El hombre permaneció en silencio un largo rato. Luego se levantó. «Espera aquí». Salió y cerró la puerta con llave. Sentado, escuchaba el eco de mi propia respiración. Pensaba en Elena, en cómo le trenzaba el cabello a Catalina por las mañanas, en Alejandro concentrado en la mesa de estudio, en todos los momentos que me perdí. Había entregado 12 años al Estado, mentido, arriesgado la vida, y a cambio me habían borrado la familia como si nunca hubiera existido. Me pregunté cuántas otras familias habrían desaparecido así. La puerta se abrió. El hombre del traje gris volvió. «Ven conmigo», dijo. Lo seguí hacia uno de los barracones. Abrió la puerta y entré. Las habitaciones estaban divididas en pequeños cuartos con cama y mesa. Me condujo al fondo y llamó. «¿Sí?» Una voz femenina respondió. Entró una mujer sentada, cosiendo. Al verme se quedó paralizada. Me acerqué. Su rostro estaba más delgado, marcado por años sin mí. El cabello, antes oscuro y abundante, ahora mostraba hilos grises. Pero sus ojos eran los mismos. «Diego», susurró. «Soy yo». Cruzó la habitación y tocó mi cara, como para asegurar que era real. Luego se desplomó en mis brazos y la sostuve, sintiendo el peso de los años perdidos. Detrás de nosotros el hombre aclaró la garganta. «Tienen 10 minutos», dijo, y salió cerrando la puerta. La miré a los ojos.
¿Y los niños? Están trabajando, respondió con voz quebrada. Alejandro en el taller mecánico, Catalina en la fábrica textil. Volverán esta noche. ¿Están bien? ¿Los han lastimado? No, dijo. Estamos aquí encerrados. Trabajamos, vivimos, pero no somos libres. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Nos dijeron que habías muerto, que te habías ido en el extranjero. Luego que estabas vivo, pero que no podíamos verte, que éramos un riesgo para la seguridad. Lo sé, susurré. Lo descubrí al volver. Borraron todos los registros, fingieron que nunca exististe. ¿Por qué? Porque estabas comprometido, dijo. No podían arriesgarse a que te usaran contra el Estado. Nos encerraron como criminales. Lo siento, dije. No es culpa tuya. Hiciste tu deber. No, me corrigió. Tú hiciste lo que te dijeron y no preguntaste lo suficiente. Nos sentamos en la cama, tomados de la mano. Afuera, el viento sacudía la ventana. La luz se desvanecía. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Voy a contar la verdad. Probablemente te matarán. Pero quizá alguien escuche, quizá a alguien le importe. ¿Y nosotros? No lo sé, pero al menos sé que estás viva. Ella sonrió, triste y cansada. Nunca estuviste loco, Diego. Solo fuiste leal, y usaron eso en tu contra. La puerta se abrió. El hombre del traje gris apareció. Se acabó el tiempo, dijo. Me levanté y miré a Elena una última vez. Buscaré la forma de sacaros de aquí. No hagas promesas que no puedas cumplir. Te quiero. Yo también. Salí y la puerta se cerró tras de mí. Al día siguiente me escoltaron de regreso a Madrid bajo una fuerte vigilancia. Me encerraron en una celda diminuta en los sótanos de la sede del Centro Nacional de Inteligencia, en la calle Ortega y Gasset. Durante una semana, nadie me dirigió la palabra ni me interrogó. Era como un objeto olvidado. Una sombra a punto de ser descartada. El olor a humedad y a pintura vieja impregnaba el aire, y el silencio era tan denso que parecía gritar. Al octavo día, me abrieron la puerta y un guardia me indicó que podía salir. No había explicaciones, ni cargos, solo esa fría libertad sin sentido. Caminé por las calles de Madrid cubiertas por una niebla fina, el frío de noviembre calándome hasta los huesos. Volví al hotel donde me alojaba. Recogí mis pocas pertenencias y me senté a escribir. Escribí durante 3 días seguidos, sin parar. Relaté mi vida como Javier Moreno, los secretos que había robado. Las mentiras que había contado, las personas a las que había traicionado. Narré la noche en que tuve que huir, el barco carguero, la oscuridad, la esperanza que me mantuvo vivo en esos 11 días interminables. Y escribí sobre lo que encontré al regresar, el apartamento vacío, los registros desaparecidos, el funcionario que negó la existencia de mi familia, la instalación en Soria, los 10 minutos con Elena, el peso de abrazarla después de tantos años, la certeza de que ella y los niños estaban vivos pero prisioneros. Hice 3 copias de ese manuscrito. Envié una a un viejo amigo en Alemania Oriental, alguien con conexiones que tal vez pudiera hacer llegar esa historia a Occidente. Otra la mandé a un periodista de Barcelona conocido por publicar lo que el gobierno prefería ocultar. Y la tercera la guardé para mí. Sabía lo que me esperaba. Desde el momento en que decidí volver a Madrid, comprendí que el Estado no perdona, no olvida, y no permite que sus secretos se revelen. Pero también sabía que el silencio es complicidad,
que callar es aceptar lo que hicieron. Y yo no podía hacerlo. No más. El 28 de noviembre de 1985 entré en las oficinas de La Voz Literaria, un periódico cultural con cierta inclinación a publicar contenido políticamente delicado. Llevaba conmigo el manuscrito en un sobre manila y se lo entregué a un joven editor. «Esto es la verdad», le dije. «Haz con ella lo que quieras». Me miró, confundido. «¿Qué es esto? ¿Una confesión? ¿Una advertencia? ¿Un testimonio?» «No importa cómo lo llames. Solo asegúrate de que alguien lo lea». Salí antes de que pudiera hacerme más preguntas. Aquella noche regresé a la habitación del hotel y esperé. A las 3 de la madrugada llamaron a la puerta. Abrí y vi a 2 hombres con abrigos oscuros. No se identificaron. No hacía falta. «Compañero Valverde», dijo uno, «por favor, acompáñenos». Asentí, me puse el abrigo y tomé el maletín, ahora vacío, con todo escrito, todo enviado. Salí con ellos a la noche madrileña. Recorrimos calles desiertas, edificios silenciosos y el río congelado. Nadie habló. La ciudad parecía tranquila bajo la nieve, como un cuadro de un lugar que nunca fue real. Me llevaron a un edificio en las afueras, más pequeño y discreto que la sede central. Bajamos unas escaleras, atravesamos un pasillo estrecho y entramos en una sala sin ventanas, con paredes de hormigón. Uno de ellos señaló una silla. «Siéntate». «He causado un problema serio, compañero Valverde», empezó el hombre que parecía el jefe. «Conté la verdad. La verdad es lo que el Estado decide que sea». Me dio una bofetada. No fuerte, solo para dejar clara la lección. «Tuviste la oportunidad de vivir tranquilo», continuó. «Podrías haber aceptado tu nueva vida, servir a la patria en otro puesto y estar cuidado. Pero elegiste traicionarnos. Elegí encontrar a mi familia. Tu familia es propiedad del Estado. No tienes derecho sobre ellos. Son seres humanos. Son propiedad, como tú». Miré al hombre, y no sentí nada, ni miedo, ni rabia, solo un vacío profundo. La sensación de descubrir que todo en lo que creí había sido un espejismo. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Depende», contestó. «Si colaboras, si reniegas del documento que intentaste publicar, si admites que estabas inestable y fabricaste toda la historia, quizás encontremos una solución. Y si no, desaparecerás, como tu familia y como todos los incómodos». Me recosté en la silla, pensando en Elena, en los 10 minutos juntos, en Alejandro y Catalina trabajando en una fábrica en Soria, creciendo sin padre, creyendo que estaba muerto o que los había abandonado. Pensé en las otras familias, en todas las personas tragadas por la maquinaria, borradas de la historia como si nunca hubieran existido. Y tomé una decisión. «No», dije, «no reniego. No mentiré más. Si quieren borrarme, adelante. Pero no pueden borrar la verdad. Ya está ahí fuera». El hombre sonrió, frío y vacío. «¿Crees que un solo documento cambiará algo? ¿Que alguien se preocupará? Quizá no, pero al menos sabré que lo intenté». Se levantó. «Muy bien, compañero Valverde. Has tomado tu decisión». Se detuvo en la puerta y se volvió. «Por lo que vale,
Tu familia no sufrirá daño. Seguirán donde están. Vivirán. Solo que ya no serán tuyos. Nunca fueron míos, respondí en voz baja. Siempre fueron del Estado. Asintió y salió. Me quedé solo en aquella habitación de hormigón, escuchando el zumbido de la luz fluorescente. No sabía cuánto tiempo me quedaba. Horas, días, daba igual. Había hecho lo que podía. Había hablado. Y fuera lo que viniera, lo afrontaría sabiendo que me negué a callar. El manuscrito que intenté publicar nunca llegó a manos de la prensa occidental. La copia que envié a mi amigo en Alemania Oriental fue interceptada en la frontera. La que mandé al periodista en Barcelona fue confiscada durante una redada en su apartamento. Y la copia entregada a La Voz Literaria fue entregada al Centro Nacional de Inteligencia en cuestión de horas. En diciembre de 1985, oficialmente me declararon muerto. ¿La causa? Un infarto. Nunca apareció ningún cuerpo, ni funeral, ni despedida. Mi nombre fue borrado de todos los registros oficiales, como si hubiera dejado de existir. Elena, Alejandro y Catalina permanecieron en la instalación de Soria hasta 1991, cuando el régimen comenzó a desmoronarse. Tras su liberación, se mudaron a un pequeño pueblo en la provincia de Burgos, viviendo en silencio, sin hablar nunca de lo ocurrido. En 1993, un investigador que revisaba archivos desclasificados encontró un documento fragmentario, manuscrito y con numerosas tachaduras, que describía la historia de un agente encubierto que regresó a Madrid y descubrió que su familia había sido borrada de los registros. El nombre del agente no aparecía. El expediente estaba marcado con la etiqueta «Amenaza neutralizada». La Guerra Fría no terminó con héroes ni villanos. Terminó con silencio. El silencio de personas que vivieron con miedo tanto tiempo que olvidaron cómo hablar libremente. Y en ese silencio, historias como la mía desaparecieron, archivadas en un lugar donde nadie quiso recordarlas. Pero las historias, como los fantasmas, tienen la costumbre de persistir. Susurran en los márgenes, se cuelan por las grietas de los muros, esperan a que alguien las descubra, las escuche y comprenda que detrás de cada documento clasificado, detrás de cada nombre borrado, había un ser humano que amó, que esperó y que fue traicionado por el sistema que juró proteger. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla frío por las calles de Madrid, siento que alguien me observa desde las sombras, que hay ojos que aún vigilan, esperando que caiga el siguiente. Porque, aunque el Estado pretenda controlar todo, hay secretos que se resisten a morir. Y yo aún no he terminado de contar la verdad. Pronto descubriré que no fui el único, que hay más como yo, atrapados en un juego donde la lealtad se paga con olvido, y la verdad es el enemigo más peligroso. Pero para eso, necesito encontrar a aquellos que siguen en las sombras, a los desaparecidos entre las grietas del poder. Porque esta historia apenas acaba de empezar. Tras aquel golpe que supuso mi muerte oficial, comprendí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si quería justicia, si quería recuperar algo de lo que me arrebataron, debía actuar en la clandestinidad, como había hecho durante años en otros países. Pero esta vez, la batalla era dentro de casa, en Madrid, en un terreno minado por la desconfianza y la vigilancia constante. Me instalé en un piso pequeño y desvencijado en el barrio de Tetuán, lejos de las miradas indiscretas. Allí,
Entre paredes desconchadas y muebles prestados, comencé a tramar un plan para contactar con otros que, como yo, habían sido borrados del mapa. No era solo una cuestión personal. Era un asunto que afectaba a cientos, quizá miles, de personas desaparecidas en el silencio del Estado. Para moverme sin ser detectado, usaba nombres falsos, cambiaba de ropa, caminaba por callejones y mercados abarrotados donde la multitud distraía a los vigilantes. Compré un abrigo grueso y unas gafas oscuras que ocultaban mi mirada, y aprendí a mimetizarme con el ajetreo de la ciudad. Una noche, en un café de Lavapiés, me encontré con una mujer llamada Carmen. Tenía unos 35 años, cabello negro recogido en una coleta y ojos que reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Se presentó como exfuncionaria del Ministerio del Interior, que, cansada de la mentira, había decidido ayudar a los desaparecidos a encontrar respuestas. Vestía una blusa blanca ligeramente transparente que dejaba entrever un collar delicado, y unos pantalones ajustados que marcaban sus curvas con discreción. Su presencia tenía un aire de suave sensualidad, un contraste con la dureza del mundo que nos rodeaba. «Sé lo que buscas», me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «No eres el único que ha sido borrado. Hay más, pero pocos se atreven a hablar. Si te unes a nosotros, podríamos crear una red para compartir información y protegernos». La idea me sedujo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo. Durante semanas, Carmen y yo reunimos a un pequeño grupo de personas, exagentes, familiares de desaparecidos, periodistas independientes. Nos comunicábamos mediante mensajes cifrados, reuniones secretas en sótanos y habitaciones alquiladas. Cada encuentro era una mezcla de tensión y esperanza, con miradas que buscaban confianza y manos que se apretaban en señal de solidaridad. Pero la sombra del miedo siempre estaba presente. Sabíamos que cualquier error podía ser fatal. En una ocasión, un soplo casi nos delata. Por suerte, una rápida retirada evitó la captura. Entre el grupo, una figura destacaba. Andrés, un hombre alto, de mirada intensa y sonrisa enigmática. Vestía siempre con camisas de colores oscuros y pantalones de tela gruesa. Su voz era profunda y pausada, y detrás de su aparente calma se escondía una mente afilada, capaz de desentrañar los más complejos laberintos burocráticos. Andrés me advirtió que estábamos jugando con fuego. Pero también me dijo que la verdad era una llama que, por pequeña que fuera, podía iluminar la oscuridad más densa. Mientras tanto, en las calles de Madrid, la vigilancia se intensificaba. Sentía que cada paso era seguido, cada suspiro escuchado. A veces, al doblar una esquina, una sombra se movía con rapidez, desapareciendo antes de que pudiera verla con claridad. Una noche, al regresar a mi piso, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Solo decía: «Deja de buscar o desaparecerás para siempre». No era una amenaza vacía. Sentí el peso de la advertencia como un puñal en el pecho. Sin embargo, estaba decidido. La verdad era un riesgo que estaba dispuesto a correr, porque conocía el precio del silencio, y estaba dispuesto a pagarlo. La nota bajo la puerta fue un claro recordatorio de que el juego había cambiado. Ya no era solo una búsqueda personal, era una batalla contra un sistema
que no dudaba en aplastar a quienes osaban desafiarlo. Pero también me dio algo que había perdido hace tiempo, la certeza de que estaba avanzando por el camino correcto. Decidí intensificar mis esfuerzos. Junto a Carmen y Andrés, trazamos un plan para infiltrarnos en archivos oficiales. Sabíamos que la clave estaba en esos documentos sellados, en los registros que el Estado ocultaba bajo capas de burocracia y mentiras. Si podíamos acceder a ellos, tal vez encontraríamos pruebas irrefutables de las desapariciones, de las órdenes, de las mentiras oficiales. Para ello necesitábamos un contacto en el interior, alguien con acceso a los archivos más secretos. Carmen mencionó a la señora, una mujer misteriosa que trabajaba en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Nadie sabía su verdadero nombre, pero todos coincidían en que manejaba información como una maga maneja sus trucos. Con mucho cuidado conseguimos concertar una cita con ella en un café apartado, en un barrio poco transitado. La señora llegó vestida con un abrigo largo color burdeos, que rozaba sus tobillos, y unos tacones que clicaban suavemente al andar. Su cabello, teñido de un rojo intenso, caía en ondas sobre sus hombros. Llevaba un bolso de cuero negro y unos guantes de piel, que se quitó al sentarse, dejando ver uñas perfectamente manicuras. «Sé lo que buscáis», dijo con voz baja pero firme, «y puedo ayudaros, pero el riesgo es alto. Si me descubren, no solo perderé mi trabajo, perderé mucho más». Le entregué una copia del manuscrito. Sus ojos se posaron en él con una mezcla de curiosidad y tristeza. «Esto no es solo una historia», susurró. «Es un grito ahogado en el silencio del poder». Durante semanas, la señora nos proporcionó fragmentos de información, documentos con sellos oficiales, órdenes internas y listas de transferencias a instalaciones secretas. Cada pieza encajaba en el oscuro puzle que comenzaba a tomar forma. Pero la presión aumentaba. La vigilancia se hacía más estrecha y la paranoia se apoderaba de nosotros. Cada llamada telefónica, cada encuentro, cada correo electrónico era analizado con lupa. Sabíamos que el Centro Nacional de Inteligencia tenía ojos y oídos en todas partes. Una noche, tras una reunión clandestina, al regresar a casa noté que alguien me seguía. Aceleré el paso, giré en varias esquinas, pero la figura persistía, invisible entre la multitud. Llegué al portal de mi piso, saqué las llaves con manos temblorosas, y justo cuando iba a entrar, sentí una mano firme agarrándome del brazo. «No te conviene seguir», dijo una voz ronca. «Deja esto y desaparecerás». Me giré para enfrentar a un hombre corpulento, con el rostro cubierto por una gorra y sombras. «No puedo», respondí. «Ya estoy demasiado lejos para volver atrás». Me soltó y desapareció entre la noche. Esa experiencia me dejó claro que estaba al borde del abismo, pero también me dio fuerza, porque a veces, para alcanzar la verdad, hay que caminar por el filo del peligro. Y yo estaba dispuesto a seguir caminando, sin importar el costo. El peso de la amenaza y la certeza del peligro no hicieron más que avivar mi determinación. Sabía que cada paso adelante podía ser el último, pero también comprendía que rendirme sería aceptar la mentira, la desaparición y la traición. La verdad tenía que salir a la luz, aunque para ello tuviera que enfrentarme a la oscuridad misma.
Con la ayuda de la señora, Carmen y Andrés, preparamos un último movimiento. Revelar públicamente la red de desapariciones y manipulaciones del Estado. Mostrar al mundo que detrás de los documentos oficiales había rostros humanos, vidas arrancadas sin justicia ni explicación. Pero justo cuando todo parecía a punto de estallar, una noche, al regresar a mi piso, la puerta estaba abierta. En el suelo, un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una fotografía. Elena, Alejandro y Catalina, sonrientes, pero con una sombra oscura en sus ojos, como si supieran que alguien los vigilaba. Junto a la foto, una nota breve. Si avanzas, los perderás para siempre. El silencio de la habitación se hizo insoportable. Miré por la ventana, hacia las calles vacías de Madrid, y supe que la elección era mía. Podía seguir luchando y arriesgarlo todo, o quedarme en la sombra y proteger a quienes amaba. Pero en mi interior, la voz de Elena, la risa de Alejandro y los dibujos de Catalina eran un fuego imposible de apagar. Salí a la noche con la resolución firme. No era solo por mí. Era por ellos, por todos los que habían sido borrados, por los que aún esperaban ser encontrados. Caminé por las calles iluminadas por farolas amarillentas, sintiendo que cada sombra me observaba, que cada paso resonaba como un eco de un pasado que no podía dejar atrás. Y mientras avanzaba, una pregunta se instaló en mi mente, oscura y punzante. ¿Quién realmente movía los hilos de esta maquinaria de desapariciones? ¿Y quién estaba dispuesto a todo para que la verdad nunca saliera a la luz? Porque en el juego del poder, la verdad es el último secreto. Y yo estaba a punto de descubrirlo. El final no es el silencio, sino el comienzo de una nueva historia. Una historia que todavía espera ser contada.